Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta charla de encuentro del día de hoy con la temática Memoria e Identidad de nuestros pueblos originarios. Adelante. Somos en realidad un núcleo acá que estamos tejiéndonos en territorio de Uruguay, en general de varios territorios, principalmente en el de Salto. Hoy estamos convocando colectiva Oyendown, que somos una colectiva de docentes de filosofía, que tenemos un aporte, un caminar desde la filosofía latinoamericana, de nuestra América, y estamos construyendo con varios grupos que por aquí andan presentes, estudiantes, y con las comunidades, lo que tiene que ver con justamente la memoria de nuestros pueblos originarios, la importancia que tiene la historia en la actualidad y la historia que no es contada y que está siendo invisibilizada y negada. Nosotros desde ese lugar estamos abordándolo como colectiva Oyendown, y también decirles que hoy están algunos integrantes de la colectiva, no están presentes, pero quiero nombrarles principalmente a Agustina Irigaray, compañera que trabaja en el territorio de Paysandú, a Alberto Chirif, que trabaja aquí en Salto, y que les habla Rocío Acosta. Y ahora le paso la palabra al compañero Juan, que integra la CODAI. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber concurrido hoy. Mi participación simplemente es una presentación, es casi un chivo, ¿no? Mi nombre es Juan Lemos, pertenezco al espacio Mulonga, que pertenece y es hoy que estoy en representación del Consejo Consultivo Departamental Afroindígena. ¿Ah? El Consejo se fundó el 25 de julio del 2023, o sea, es bastante reciente, y es un espacio que está abierto a la participación de organizaciones de la sociedad, e instituciones. Actualmente forman parte la Universidad, Sede Salto, el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Departamental de Salto, y organizaciones sociales como la Cooperativa de Trabajo Social y Servicios El Alero, Espacio Mulonga, por quien estoy hablando hoy, la Red de Mujeres Departamentales, CIEDUR, y el colectivo Oyendown, entre otros. Y este espacio se dedica sobre todo a la visibilización de la historia y las luchas de carácter identitario y sobre todo la aplicación y derivación de políticas públicas a favor de las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Yo quiero destacar que es el único consejo consultivo de carácter afroindígena. ¿Ah? Entendemos, el Consejo entiende que las luchas de estas dos poblaciones comparten muchísimo de su raíz, que las opresiones que han sufrido ambas poblaciones tienen un carácter común, y por lo tanto también la respuesta debería ser de carácter común. Y por eso es que nosotros invitamos a que todas las instituciones y los colectivos que quieran participar se acerquen. Nosotros dejamos ahí unos QR que le van a dirigir para quien esté interesado en la temática y quien comparta estas luchas y estas reflexiones. Los invitamos a que participen, a que se puedan comunicar, que nos puedan contactar, que puedan leer en nuestras redes o solicitar información, porque entendemos que es necesaria la mayor pluralidad y que toda mirada que pueda aportar al trabajo que venimos haciendo va a ser siempre bienvenida y muy enriquecedora. Así que solamente eso les quería decir y les agradezco mucho. Gracias. Entre los colectivos, el consejo, la colectiva, con quienes, bien lo dijo el compañero Juan, somos parte, en realidad lo que hicimos fue una convocatoria de invitarlo a Martín Delgado Cutelli, y
Martín, para que ustedes sepan quién es, quienes no saben, es miembro del CONACHA, Consejo de la Nación Charrúa. En el 2021 fue distinguido con la mención honorífica del Premio Nelson Mandela, en reconocimiento a su trayectoria en la promoción de avances calificados para una sociedad más inclusiva, integrada y sin discriminación. Representante de la nación charrúa uruguaya, desde casi niño defiende sus derechos, los derechos que no son solo de Martín, sino que son de un pueblo, ¿sí? Que ahí hay una cuestión que la vamos a estar trabajando también, de tradiciones, y es un representante en este momento de un pueblo que para nosotros y nosotras creemos que es fundamental tenerlo en cuenta y empezar a caminar las luchas, los derechos posibles. Así que bueno, muchas gracias Martín y muchas gracias a quienes están presentes. Bueno, muchas gracias al colectivo departamental, Consejo Departamental Afroindígena, también al colectivo Yendau que me hicieron llegar esta invitación. Pero antes que nada, antes de seguir hablando, algo que viene de nuestra costumbre, de nuestra tradición, ¿no? Es primero preguntarle a los ancestros y agradecerles por permitirnos estar acá. En ese sentido, les voy a mostrar un instrumento musical, porque también los indígenas tenemos música, pero que era un instrumento utilizado para convocar a la gente para que se reúna y también convocar a los ancestros. Así que si me disculpan un segundo. Agradecerle a la memoria de todos los abuelos y abuelas que vivieron en este territorio, que hoy en día conocemos como el Salto Oriental, por permitirnos estar acá y compartir con todos ustedes algo de lo que hemos venido trabajando. Así que, Maripir, gran agradecimiento y agradecer por permitirme estar acá y compartir con todos ustedes. No sé si prefieren que esté parado, sentado. Parado. Bien, está. A ver si se puede agrandar. Si no, igual así está bien. ¿Sí? Sí. No sé cómo es el. A ver si. Sí. Pase diapositiva allá. Sí. ¿Dónde? Arriba, pase diapositiva. Al lado de la Acá. Acá, excelente. Ahí va. Bueno, decirles que vamos a hablar de algunas generalidades del tema indígena acá en el Uruguay, pero también quise hacer como un enfoque con algunos personajes y algunas realidades del Salto, del departamento de Salto, que no son tan conocidas y que capaz que deberían ser más conocidas. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuál es la memoria dominante de nuestro país? ¿No? Primero arrancar por eso. ¿Qué pensamos cuando hablamos del Uruguay? ¿No? En general, siempre estas frases, ¿no? Como el Uruguay no hay, el país sin indios, ¿no? Siempre eso. Primero, como el Uruguay no hay, o sea, Uruguay es como que el mejor de América Latina, una especie de construcción de supremacismo con el resto de los países de la región. Obviamente ese supremacismo no es solo por características morales, políticas o económicas, sino también tiene un carácter de discriminación racial. O sea, nosotros somos mejores porque no tenemos indios, los otros países no son tan buenos porque tienen indios, ¿no? Y bueno, algunas de las imágenes, ¿no? El relato de los inmigrantes europeos
que si bien hubo un aporte muy importante de inmigrantes europeos a finales del siglo XIX y en el 900, no toda el Uruguay, no toda la conformación demográfica del Uruguay se explica a partir de la realidad de los inmigrantes europeos, ¿no? Y también la historia contada o la idea del país siempre contada a partir de los mega emprendimientos económicos vinculados a un sector de la población que se ha beneficiado de esos mega emprendimientos, pero que no necesariamente es la historia de todas las personas en el territorio, ¿no? Por eso un poco esto les traigo como una foto de la primera Expo Prado del Uruguay, ¿no? O cuando se construyó la represa que hay aquí arriba, ¿no? Es parte del Uruguay, pero no es la única forma de contar al Uruguay, ¿no? También hacer ese ejercicio. ¿Qué otras formas hay para contar la historia del país y qué otras personas no salen acá, ¿no? En estas fotos. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá les traigo 3 cuadros, ¿no? Que reflejan un poco este imaginario dominante que ha calado en todos nosotros. 2 son de Blanes, el tercero no es de Blanes, pero un poco es como esta idea. Son del siglo XIX, ¿no? Blanes, quien fuera pintor oficial, ¿no? De la nación. Este se llama el altar de la patria. El altar de la patria claramente es una mujer blanca. O sea, no sé, no era la única forma de reflejar a la patria, pero se elige a una mujer blanca. El Cerro de Montevideo, también hay una cuestión centralizada en una parte del buenas, bienvenidos, en una parte concreta del país, ¿no? O sea, capaz que la imagen del cerro a alguien que vive cerca de Montevideo lo identifica, pero no necesariamente a todas las personas del país, no necesariamente a los salteños, ¿no? El barco de vapor, la idea del progreso, ¿no? La industria y el progreso. En este otro, es esto, el renacer de la patria, se llama ese de ahí. Es más explícito, no solo tiene a esta mujer blanca que representa a la patria, y la patria identificada con esta mujer blanca, el cerro de Montevideo, el barco de vapor, bienvenido, sino que también ella está sentada arriba de una piel de yaguareté, pero el yaguareté está muerto, ¿no? Es solo la piel, y hay una indígena que está como agazapado, dejado de lado en el fondo. Esta cuestión de que el renacer de la patria implica que el indígena esté de lado, ¿no? El indígena tiene que ser dejado de lado, el yaguareté tiene que estar muerto para que la patria renazca, esa patria blanca. Es una mujer blanca con una corona grecolatina, ¿no? O sea, estas son las ideas con las cuales se ha forjado el Uruguay dominante. Y obviamente el escudo nacional, ¿no? Que por estos momentos estamos próximos a cumplir 200. Asociado también al comercio, ¿no? Comercio y la guerra, ¿no? Balas militares y bueno, cargamento comercial. Pero, digo, lo indígena no existe. A no ser en el sol, que no sé si ustedes saben, no son todos conscientes de que el sol, tanto del escudo nacional como de la bandera, es un símbolo indígena, no sé si sabían. Es el sol inca, es el Inti, ¿no? Porque los soles en Europa no tienen rostro. El sol con rostro es una reminiscencia al Inti Sol, el dios incaico. Es el único elemento indígena que hay en nuestros símbolos patrios actualmente. Bueno, ¿hay un compañero ahí que quiere hacer una pregunta? Bueno. Me llamo Inti. Ah, bueno. Justamente. En la bandera. ¿Quién es? Tú tenés unos compañeros ahí en el escudo nacional. Ahora, justamente la pregunta, esa memoria de ese Uruguay blanco, de la patria blanca, el país sin indios, como en Uruguay no hay, ¿no? ¿Es la única memoria que hay en el país? En este caso, no, en esta charla nos vamos a enfocar con el tema indígena,
también se podría hacer lo mismo con los afrodescendientes, pero bueno, nos vamos a enfocar en este caso con los pueblos originarios. Pero bueno, no sé si conocen este escudo. ¿Alguno lo conoce? Este era el escudo de la provincia oriental en la época de la Liga Federal Artiguista. En la época de Artigas, nosotros tenemos este escudo, que obviamente también tiene el sol incaico, el sol que renace con rostro, pero arriba de todo tiene un tocado de plumas. Y bueno, alguna gente que sabe dice que es un tocado de plumas de ñandú. Era como el tocado de plumas que usaban en especial los charrúas, ¿no? Tiene un carcaj con flechas, ¿no? Un tambor. Y bueno, las plantas que rodean no son olivos. No hay el clásico laurel y olivo de la iconografía más occidental grecolatina, ¿no? Después hay todo un debate, hay gente que dice que es es una rama de pitanga y una rama de palmera. Bueno, ahí hay todo un debate, pero claramente no son olivos ni laureles. O sea, es una otra idea de nación que no es la que ha dominado actualmente. No sé si conocen este cuadro, ¿lo conocen? Es una parte del famoso cuadro del Grito de Asensio, ¿no? Que es cuando, ¿no?, comienza supuestamente la Revolución Oriental, que desemboca, bueno, proceso de independencia. Ahora, hay un pequeño fragmento de este cuadro que esta mujer, claramente es una mujer indígena, que le está acercando la lanza a uno de los que va a ser combatientes en la revolución. Ahora, esta mujer tenemos que acercar la cámara al cuadro. O sea, como que esta cuestión, los pueblos originarios estamos, pero muchas veces se tiene que acercar la cámara, porque somos detalles borrados en una general que le llaman, ¿no?, la nación uruguaya. La clásica iconografía el gaucho y la china, ¿no?, como los constructores de la nacionalidad. ¿Por qué a la mujer se le dice china? Claramente no es por origen asiático, porque la inmigración asiática llegó a nuestro país recién en el siglo XX y principalmente, o sea, de forma bastante tardía y después de la Segunda Guerra Mundial, que empiezan a llegar, por ejemplo, los japoneses y se instalan en algunos lugares cercanos a Montevideo, y es una migración muy pequeña. No es una migración grande la japonesa, o la coreana, o la china más recientemente. Entonces, ¿de dónde viene esta cuestión de que la mujer del campo es la china? Viene por los rasgos indígenas, ¿no? Los ojos rasgados. O sea, es como esto, siempre se habla, pero nunca se habla. Siempre se va alrededor, pero nunca se habla. Les traigo estas dos imágenes, ¿no? Son ilustraciones de Debret, un pintor francés que recorrió nuestra región en 1820, casi 1830. La clásica imagen del cacique charrúa del río Urucuí, jefe charrúa del río Urucuí, pero al mismo tiempo, que es bueno, el charrúa, ¿no?, arquetípico, ¿no?, a caballo, con la lanza en mano, con la pechera, ¿no?, la vincha y las plumas. Pero lo interesante es que también hace otra ilustración que son estos personajes que le llama indios charrúas civilizados. ¿Acaso no les parecen estos personajes, les parecen más gauchos que indios? Efectivamente, esa es otra cuestión que nos tenemos que hacer la pregunta. Cuando hablamos del gaucho, ¿estamos reconociendo que tiene un origen indígena o lo estamos blanqueando? Y lo construimos como algo separado de los indígenas, ¿no?
Y también lo otro, muchos indígenas después para sobrevivir tuvieron que mimetizarse con los gauchos, ¿no? Claramente, después un poco, para no alargarla, ¿cómo le decimos a la granja en nuestro país? ¿Alguien sabe de huerta? Supongo que sí. Sí. ¿Cómo se le dice? Chacra, exactamente. Chacra, que es un término que viene del quechua. Y nosotros en la agricultura de granja utilizamos muchos términos que son de origen indígena. Le decimos chacra, no le decimos granja. Granja suena a película yankee. No, a granjero yankee, ¿no? Nosotros decimos chacra, nosotros decimos choclo, nosotros decimos papa, ¿no? Variantes de porotos autóctonos en nuestro país. Por ejemplo, el poroto del Tape. Por algo se llama poroto del Tape. Tape era los indígenas misioneros, ¿no? O sea, tenemos incluso nuestra agricultura tradicional, o sea, de la gente más agrícola de campo, tiene una herencia indígena. Acá, según estudios arqueológicos, se planta maíz desde hace más de 3.000 años en el lugar que conocemos como República Oriental del Uruguay. Hace más de 3.000 años se viene plantando maíz. Lo que en Mesoamérica le llaman la milpa, que es esta combinación de maíz, poroto y zapallo, y ají. En Mesoamérica también le agregan el ají, pero bueno, maíz, poroto, zapallo ya existía hace varios siglos antes de que llegaran los europeos, y mucha gente lo hace hasta el día de hoy, ¿no? O sea, esta asociación, capaz que si le preguntan a algún abuelo que haga quinta o chacra, le va a decir esto de plantar el maíz con el zapallo y el poroto. ¿Pasamos? Estos son rostros de personas que vivieron y no vivieron hace 500 años, vivieron hace 150 años. Miren también, ¿no? Cómo eran presentadas muchas personas indígenas, cuando este relato es que los indios no hay, cómo eran presentados en la prensa en el siglo XX. Agoniza un indio oriental en la mayor pobreza, ¿no? O sea, el destacado es, hay un indio oriental, el último indio oriental, también esta cuestión del último indio oriental. Agoniza en la pobreza, viven en la pobreza. Esta asociación también lo indígena a la pobreza. Un auténtico indio charrúa visitó nuestra redacción, como asombro. Hay un auténtico indio charrúa. Cuando diciendo, esta gente siempre vivió acá. ¿Por qué nos sorprende que aparezca un auténtico indio charrúa? Y ese, por ejemplo, es el diario de allí. Bueno, ya desde finales de los 80 había descendientes de indígenas reivindicando la memoria de sus abuelos. En Flores, en Trinidad, en el año 89. Una nota de diario. O sea, se viene de hace bastante, ¿no? Otra cosa curiosa. Olegario Juárez, que es esta persona, que está aquí, que es como el último indio oriental que vive, que agoniza en la pobreza, él no vivía solo, tenía familia. Esta es una foto de su familia. Miren toda la cantidad de personas que eran. Era un familiar grandísimo. Vivía en la zona de Florida. Las Chilcas. Un pueblo ahora medio desaparecido, un rancherío en Florida. Ahora, nadie concibió, o el periodista no concibió, que toda esta familia son indígenas. Solo él, como el último representante de una raza que se está extinguiendo. ¿Y alguien sabe de este personaje? Salteño, es salteño, nació en el Uruguay.
1843 nació. El indio Miguel era un mestizo entre charrúas y guaraníes misioneros. Nació en una estancia en la zona de Neruguá. Después, se alistó en las guerras de Divisa, peleó en la revolución de Aparicio Saravia, recorrió medio norte del Uruguay, peleando junto con Aparicio Saravia, y después de la guerra se instala en Pan de Azúcar, Maldonado. Y es allí, en los años 50, que lo descubre, muy entre comillas, el historiador, que está acá, de traje blanco, Eugenio Petit Muñoz, ¿no? Y el gran descubrimiento de uno de los últimos charrúas. Para Miguel, él siempre había vivido ahí, o sea, vivía en Pan de Azúcar desde que había terminado la guerra civil, en su rancho de techo de paja y pared de barro. Es un personaje muy conocido el indio Miguel. ¿Pasamos? Pero todos los personajes que hay aquí, que aparecen en esta foto, son todos salteños. ¿Algunos los logran identificar? ¿Quiénes son estos personajes salteños? Leguizamo, el mejor amigo de Carlos Gardel y supuestamente uno de los mejores jockey del Uruguay, de la historia de las carreras de caballo en el Uruguay. A ver, no sé si sabían que Leguizamo, también nacido en el Uruguay, era descendiente de indígenas. Y él lo decía públicamente. Aunque cuando se hacen las grandes reseñas de Leguizamo, muy pocos hablan de que él era una persona descendiente de indígenas. Y los otros, además de Leguizamo, ¿cómo? Aquí tenemos Isidoro Salinas, también apodado el Gato Negro. Fue famoso matrero de acá de Salto. Incluso está la leyenda de que hay una isla donde escondía los tesoros, ¿no? Un matrero muy famoso, que nació en Tolderías Charrúas, y bueno, asaltaba estancias, ¿no? Pues esto murió como por 1888 queriendo cruzar el Río Negro a nado. También era músico, como se ve en la fotografía, tocaba la guitarra. O sea, no solo se dedicaba a asaltar estancias, ¿no? Porque eso también es como la idea. Los indios solo se dedicaban a asaltar estancias. Bueno, sí, había los malones, había los matreros, pero no solo, los indígenas no solo éramos maloneros, ¿no? Eso es una reducción muy injusta. Esta mujer de aquí, la India Marta, nació en las Misiones, llegó al Uruguay después de que el general Rivera conquistara las Misiones en el proceso de la guerra de independencia del Uruguay, y Rivera se trae, viene con un grupo como de 6.000 indígenas misioneros. Bueno, ella era parte de esos 6.000 indígenas. Vivió en una estancia en Valentín, en la zona de Valentín, ¿no? Acá en Salto. Juan Chua. Chua es un apellido indígena que todavía existe. Todos los Chua provienen de la familia de esa persona y son todos salteños de Villa Constitución. Era un cacique Guenoa de Villa Constitución. ¿Conocen la historia de Juan Chua o los Guenoas que vivían en Villa Constitución? Y bueno, esto otro, ¿no? Esta es una foto de Salto, la ciudad de Salto, no los pueblos del interior de Salto. Acá mismo, en 1904, de chinas cuarteleras en la ciudad de Salto en 1904. ¿Saben lo que es una china cuartelera, no? ¿Nunca escucharon hablar? Bueno,
China, obviamente, es una mujer indígena o mestiza del campo. Cuartelera porque eran las que acompañaban a los ejércitos y hacían toda la labor de logística. O sea, eran las primeras enfermeras, eran las primeras cocineras de los cuarteles, incluso hasta les podía, si les tocaba pelear, también luchaban. Por ejemplo, en la parte anterior, ella, por ejemplo, Quintana, fue una lancera, comenzó como china cuartelera y después tuvo un destacado rol militar. Era en la época de la Guerra Grande, ella era de Paysandú, era sanducera, acá nomás cerquita, Quintana. ¿Pasamos? Estos son otros, o sea, hay una memoria en las personas, pero también hay una memoria en los territorios, una presencia de siglos y milenios. Estos son algunos objetos encontrados acá en Salto, ¿no? Ubican estas piezas con diseños muy típicos. A ver, compañero acá. Las de arriba sí son armas, son lanzas, puntas de lanza, pero las de abajo, que tienen como grabados. A ver, el compañero acá. Están hechas de piedra. Están hechas de piedra, muy bien, efectivamente, están hechas de piedra. Son las famosas placas grabadas de Salto Grande, encontradas cuando se hizo la represa, que hubo una expedición de rescate arqueológico. Se calcula que tiene una antigüedad de 4.500 años. ¿No? O sea, hace 4.500 años había gente viviendo en lo que hoy está inundado por la represa y hacía estas cosas. Para el interior de Salto hay petroglifos, o sea, piedras grabadas. ¿No? Se grababa con símbolos muy enigmáticos que todavía no se sabe mucho qué significaban. ¿Sabían que en el interior de Salto se encuentra la mayor concentración de petroglifos del Uruguay? ¿No? Es más, curiosamente hay una división. Al norte del Río Negro se encuentran los petroglifos, o sea, piedras grabadas. Al sur del Río Negro se encuentran las pinturas rupestres, que son piedras pintadas. Hay como una especie de diferenciación artística en base al Río Negro. Y, bueno, aquí, estos son tumbas charrúas, en la Sierra del Arbolito, Salto, casi llegando a Tacuarembó. Recientemente ubicadas por el arqueólogo José María López Mas, siguiendo un poco las trayectorias de la campaña de Sal Si Puedes. Bueno, la gente que escapó de Sal Si Puedes iba siguiendo la cuchilla de Adeo rumbo al norte. No sé si saben, muchos, por ejemplo, Mataojo, que fue otra de las masacres más importantes, sucedió sobre el arroyo Mataojo, en Salto. Y justamente en una de las regiones, ¿no?, que al parecer sería el camino de disparada de la gente que huía de la persecución, enterraron a sus muertos. Se dieron el tiempo para enterrar a sus muertos. Porque para los charrúas, enterrar a los muertos era muy importante. Ya que estamos cerca del Día de Muertos, ¿no? No se podía no enterrar a los muertos. O sea, dejar a alguien tirado en el campo, eso nada más en épocas de mucha persecución, nada más se hacía eso. Era muy central el enterramiento. Es más, el ritual más complejo de los charrúas era el fúnebre. Ahí sí, ¿no? La gente ayunaba, se iba a los cerros, se flagelaba el cuerpo, porque era muy importante el ritual fúnebre. Bueno, cerca de la Sierra del Arbolito, contra la cuchilla de Adeo, están estas tumbas, identificadas por el arqueólogo López Mas. Están sobre un camino de tropas que pasa el ganado, así como así, a veces derribando, abriendo algunas tumbas.
y no existen medidas patrimoniales, ¿no? O sea, porque la gente ni siquiera sabe de que existe el patrimonio indígena. Y bueno, y acá, esto es sacado del libro de Maru Casosa, algo de los tantos nombres indígenas que tienen los parajes en el Uruguay, ¿no? Arrancando, el propio país tiene un nombre indígena, ¿no? El río Uruguay, o sea, lo primero que existió fue el río, llamado Uruguay. Desde siempre se llamó río Uruguay. Pero después, bueno, que es un nombre guaranítico, Uruguay. Bueno, Daimán, Arapey, ¿no? Supongo que ustedes conocerán muchos parajes del departamento o de la región que tienen nombres indígenas, que hablan de un recorrido y una presencia en el territorio muy, muy antigua y que ha quedado en nombres de parajes. Itapevi, ¿no? Hay un paraje en el interior de Salto. ¿Pasamos? Esto es una presencia indígena, es, digamos, más reciente en el tiempo, es mucho más reciente que, por ejemplo, las piedras grabadas, los petroglifos, ¿no? Pero también es parte de la historia indígena que hay que contar, que es la historia de los indígenas misioneros. El norte del Uruguay era parte de la instancia de Yapeyú, de las misiones jesuíticas. Es más, los primeros arreos de ganado no eran hacia Montevideo y Buenos Aires, eran hacia Corrientes y Paraguay, y hacia Yapeyú. Tenemos que pensar que en realidad la economía de la época colonial principalmente estaba centralizada hacia lo que hoy es Corrientes. La riqueza económica era hacia allá. Y el norte del Uruguay era parte de un circuito económico colonial, ¿no? Porque también era con indígenas, pero los que mandaban eran curas europeos, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero digo, había una riqueza económica y el circuito económico estaba centrado en el norte del Uruguay, no en el sur, y era hacia lo que hoy es Corrientes y Misiones. Difícil de pensar que el lugar más rico es Paraguay, ¿no? O Corrientes. Hoy en día son lugares como muy a veces asociados como pobreza, una economía informal, ¿no? Y la economía fuerte es Montevideo y Buenos Aires. Bueno, hubo otra historia económica también de la región. ¿Conocen a este personaje? Exactamente, Andresito Guacuragui. También conocido como Andresito Artigas, también conocido por los portugueses como Andresito Artiguiña, o el Artiguiña. En realidad fue el caudillo más fiel a Artigas, mucho más fiel que La Valleja, mucho más fiel que Otorgués, mucho más fiel que Fructuoso Rivera. Y fue no solo el más leal, sino también uno de los mejores caudillos de Artigas y de los mejores combatientes. Combatió a los portugueses y combatió a la oligarquía correntina que se le rebelaba contra Artigas. Sin embargo, ¿cuántos monumentos conocen de Andresito Artigas? Andresito Guacuragui. Pero digo, tienen el mismo grado de estatus que, por ejemplo, los otros caudillos que conocemos, como Otorgués, Rivera, La Valleja. Parque Andresito, en general asociado a los parques, eso es cierto. La mayoría de los monumentos están asociados a los parques. Pero no hay tantos, o no hay casi, monumentos ecuestres de Andresito Guacuragui. En Argentina sí. Es más, es héroe de la provincia de Misiones. Bueno, pasamos. Acá hay algunos datos, ¿no? Bueno, según estudios de ADN nuclear, el 10% de las personas
En el Uruguay, o sea, la población uruguaya tendría un 10% de ancestría indígena, y en algunos departamentos llegaría a el doble, 20% en promedio, especialmente departamentos del norte del Uruguay, del norte de Río Negro. Salto es de los departamentos que tiene mayor porcentaje, tiene un 21%, ¿no? O sea, a nivel genético es de los departamentos con mayor genética indígena del Uruguay, Salto. Pero incluso si nos vamos a los documentos históricos, según Aspirós y Barreto, en los registros eclesiásticos y censales entre 1805 y 1850, o sea, la primera mitad del siglo XIX, el 76,7% de las personas que vivían en la ciudad de Salto, no los que vivían en la campaña, porque esos no eran registrados. La gente de la campaña no era registrada, sino los que vivían en Ciudad de Salto, el 76,7% eran indígenas. O sea, Salto era una ciudad indígena. Era el grupo demográfico más importante. ¿Ustedes alguna vez pensaron que Salto hace 200 años era un pueblo de indios? ¿Sí? Bien. Ahora, según el último censo nacional, nada más el 7,6% de la población departamental se reconoció con ascendencia indígena, siendo el tercer departamento con mayor ascendencia indígena autorreconocida después de Tacuarembó y Rocha. O sea, sigue siendo uno de los departamentos en donde más personas se autorreconocen como indígenas. Sin embargo, de 7,6 a 76 hay una diferencia, ¿no? Algo pasó, ¿no? ¿Cómo puede ser que en 170 años se pase de 76% a un 7,6%? Alguno en medio. Y puede ser, pero ¿y por qué la gente misma indígena ya no habla? Porque ahí también está la pregunta, porque antes la gente, la mayoría eran indios. O sea, lo raro era no ser indígena en Salto. También, también, y no solo invasiones portuguesas, también las propias campañas y guerras internas del Uruguay. ¿No? ¿Pasamos? Y ahí la cuestión, esta pregunta, ¿por qué esa memoria, esa identidad no es tan reconocida? ¿Por qué no forma parte como del gran, ¿no? Si vemos que hay un patrimonio material, hay un patrimonio económico, ¿no? O sea, el desarrollo de la ganadería temprana está vinculada a las misiones, que era un sistema que funcionaba mayoritariamente con población indígena. Hay personas que siempre se reconocieron. Están los datos estadísticos de censos, de personas que se autorreconocen, de justamente de estudios genéticos. Sin embargo, ¿por qué parece que siempre nos sorprende cuando hablamos de los indígenas, de los pueblos originarios? Siempre es como una novedad, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Por qué esa memoria y esa identidad que debería ser algo súper natural, ¿no? Parece como es que es conflictiva o es algo que no lo tenemos claro, pero lo tenemos claro, pero no, pero sí, pero no?
quiere que le pase el micrófono, sí. Porque acá si no nos escuchan. Gracias. Respecto a por qué, es porque es una cuestión cultural que está instalada desde hace igual cantidad de años que la formación del país, y en donde en ese proceso no voy a culpar a la pobre escuela, que siempre la culpamos, en que en realidad es real, pero lo que pasa es que toda la sociedad fue formada así, o sea, de padres y madres a hijos y así sucesivamente, incluidas las instituciones en donde nos formamos curricularmente. La historia está contada de otra manera. Exactamente. Algo de eso es... Bueno, algunas respuestas, ¿no? Como decía la compañera, los efectos de una política etnocida y de asimilación cultural a largo plazo. Eso se llama asimilación cultural. No reconocer la cultura propia de un grupo y tratar de modificarla para que se ajuste a los cánones del grupo dominante. Es un crimen, según las Naciones Unidas. Aunque para nosotros es normal esos borramientos culturales. Pero no solo son políticas de asimilación cultural. Hubo esto que hablamos. Políticas punitivas. Acá se sacó al ejército. Y hubo guerras. ¿No? O sea, que es algo mucho más material y mucho más cruel que solo una política de asimilación cultural. Es más, primero vinieron las guerras, las campañas punitivas, y después vinieron las políticas culturales, ya un poco más suaves, pero que también son distintas formas de decir, bueno, esto de los indios como que no nos gusta mucho. Pero también hay otras cuestiones, el racismo. El racismo de la sociedad dominante, que hace que la gente muchas veces se avergüence de sus raíces, o sepa que en determinados lugares no puede ir, no puede estar, ¿no? ¿Quién es la gente que está en el centro? ¿Quién es la gente que está en la periferia? ¿No? Porque, digo, toda esta gente que veíamos siempre existió, lo que pasa es que no ocupaban lugares centrales, ¿no? Leguizamo, sabemos de Leguizamo porque era amigo de Gardel, y porque ganó premios como el Jockey. Capaz que si Leguizamo nunca... No hubiera sido tan buen jockey, ni siquiera sabemos que hubiera excitado Leguizamo. O capaz que si no hubiera sido amigo de Gardel, tampoco. O sea, lo que lo hizo conocer fueron dos hechos centrales que en general no están pensados para que aparezcan las personas indígenas, ¿no? Ese es el racismo dominante. Pero también es el racismo incorporado, ¿no? Esto que hablamos por ahí. La gente tampoco se reconoce. Por acá hay unos compañeros que quieren decir algo. Lo único que nos mencionaron fue los indígenas en la escuela, entonces después somos inmigrantes, ¿no? Somos hijos de inmigrantes. Hasta las propias canciones. No, simplemente no para justificarnos, sino que también lo que yo mencionaba, que es un poco la formación que tenemos desde la escuela de primaria, que solo nos enseña, bueno, los indígenas, y poco que lo estudiamos, y después siempre se menciona, bueno, somos hijos de inmigrantes, nuestra descendencia europea, italianos, españoles. Entonces digo, no es justificar, pero sí que el propio sistema educativo, más allá de que yo soy docente, soy profesor de Derecho, soy abogado, digo, yo reconozco que la formación es un deber en el sentido de que nos van inculcando inconsciente o conscientemente eso de que somos inmigrantes y que nuestra descendencia es europea. Entonces digo, la verdad que aprovecho ya para felicitarlos por esta instancia, porque digo, en toda mi vida, digo, nunca participé ni tuve la oportunidad de conocer. Entonces, me parece que eso se debe también a eso que tú mencionas de que o se oculta o se guarda o no se quiere informar o no es tan conveniente o no tan oportuno.
Nada que se censura, digo, como hay desinformación. Una política de Estado también, en el momento en que en el país hacían falta más inmigrantes. Entonces, era una forma de promocionar al país fuera, ¿no? En Europa, diciendo que no existían indios para que viniesen inmigrantes. Y eso descendió, bajó, fue dirigido al sistema educativo. Entonces, obligatoriamente, digamos, era lo que se sabía. Se negaba el saber. Tal cual. Y también esto tiene que ver con algo que se conoce como genocidio estadístico. ¿Han escuchado hablar de esto? Genocidio estadístico es cuando se borra un grupo estadísticamente o se lo minimiza estadísticamente cuando ese grupo en realidad es mucho más numeroso de lo que aparece en los registros. En la época colonial y en los primeros años republicanos se contaba a la gente indígena y afro porque, bueno, también era medio problemático ese criterio porque era un criterio racial, o sea, era de acuerdo a cómo tenías la cara, de cómo te clasificaban, ¿no? Que es un poco discriminatorio, pero bueno, se registraba a la gente hasta 1850. Ahí se deja de registrar a la gente indígena y afro. Sin embargo, el inmigrante sí se registraba porque pasaba por la aduana. Y sí había un control de quienes ingresaban por las aduanas al país. Entonces, eso fue generando esta idea de que lo indígena y lo afro no está, en cambio lo inmigrante sí. Porque se tenía registros de los inmigrantes, pero no se tenía registros de los indígenas y los afro. Por más que la gente está, ¿no? ¿Sí? Hablando de registros, por ejemplo, con permiso algún catedrático que haya, y voy a tomar la palabra, ¿no? Por ejemplo, hablamos de dos tipos de aborígenes, porque en ese momento estaban los charrúas y los otros aborígenes, pero en un momento empezaron a llegar guaraníes. En la iglesia de Tacuarembó hay actas de bautismo de guaraníes que venían disparando de la misión jesuítica, que no llegaron con Artigas. Por ejemplo, esos guaraníes que ya venían evangelizados, porque lo ves con la cruz, que lo ves con todo, se empezaron a mestizar, empezaron a cruzarse con el español, con el que encontraba en el pueblo, y ahí empezás a ver en las adyacencias de cada ciudad que se va formando, esa gente que ya era mestiza, que no era charrúa, pero también, lo que no nos enseñaron, que también hace mucho tiempo que hay guaraníes. Todos esos nombres de los puentes, de los arroyos, el 90% son nombres guaraníes. Sí, efectivamente. O sea, como habíamos hablado, el norte del país era parte del circuito económico misionero y con el caso de la India Marta, ella había llegado acá a la zona de Valentín justamente con el grupo de guaraníes que habían venido después de la conquista de las misiones. Ahora, lo interesante es que esos guaraníes en determinado momento funcionaban como un grupo unido, ¿no? Tenían sus pueblos, tenían sus caciques, incluso en la época artiguista tenían sus propios diputados, mandaban sus diputados, tenían formas de autogobierno propias, hasta cabildos, ¿no? Bella Unión, que fue fundada con guaraníes misioneros, tenía cabildos propios, cabildos de indios. Sin embargo, en determinado momento del siglo XIX, todos esos derechos al autogobierno desaparecen. Y la gente se empieza a desgregar. Y ahí viene la pregunta, ¿qué estuvo pasando que la gente que antes funcionaba como un grupo, como un pueblo, ¿no? Como un pueblo, de repente ya, bueno, cada uno que sálvese como pueda, ¿no? Algo así, ¿no? Y también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Lo que decía el compañero. Todos esos mestizos, todo ese mestizaje que se empieza a hacer ¿no? En los pueblos, entre indígenas misioneros, charrúas, inmigrantes europeos,
Porque también eso es otra cosa que hay que decir. La mayoría de los inmigrantes eran varones. ¿Y quién ponía a las mujeres? ¿No? ¿De dónde salían las mujeres? ¿No? Entonces, todo ese mestizaje, pero al mismo tiempo está esta cuestión del endoracismo, o sea, autodespreciarse sus propios orígenes. ¿No? Eso también es un proceso que hay que también entenderlo. Hay procesos de autodesprecio de la propia gente que influyen en el nivel de reconocimiento. ¿No? ¿Nunca sintieron el dicho mejorar la raza? ¿No? O si los niños nacen más blanquitos, bien, los nacen más... ¿No? O esto que se daba mucho también en familias indígenas de hace algunos años, también de, bueno, que los hijos traten de empatarse con gente blanca de más alto nivel adquisitivo para ver si ascienden socialmente. Eso es el endorracismo que la gente lo tiene incorporado, ¿no? O sea... incorporado, pues, claro. Exactamente. La población afrodescendiente le pasa exactamente lo mismo. Pero no discrepo un poco de que es porque uno, ¿no? Que en realidad hay toda una construcción que hace que la gente diga, bueno, de esta manera sufro más. No, efectivamente, es como decimos, o sea, digo, en un momento hubieron campañas militares, ¿no? O sea, se sacó el ejército, en otro momento hubo políticas de asimilación cultural, de borramiento de la cultura. Entonces, bueno, después si la gente tiene problemas de autorreconocerse, bueno, por algo es que la gente tiene problemas de autorreconocerse, porque existieron todas estas otras cosas, ¿no? Si no, la gente no sentiría eso. Y esto, ¿no? Estos otros dos temas. Falta de políticas públicas de reconocimiento y dificultades de... Hola. Sin batería. Hola. Igual podemos hablar. ¿Hablo fuerte? ¿Escuchan lo del fondo? Hola. Bueno, igual hablo fuerte, si me escuchan los del fondo, ¿me escuchan? O sea, estas cosas también influyen, la falta de políticas públicas de reconocimiento hace que sea más difícil reconocerse en el espacio público, ¿no? Y eso también influencia en que la gente tiene mayores dificultades de autoorganizarse. Y al tener dificultades de autoorganizarse, también tiene más dificultades de ejercer influencia para el reconocimiento de políticas públicas. Es como un círculo vicioso. No sé si entienden lo que yo estoy diciendo. ¿Pasamos? Y bueno, y acá, ahora ya abrimos para un debate más general. Algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿qué relación tengo con la memoria de identidad indígena? Sea uno descendiente indígena o no. Porque también eso es otra cosa que hay que decir. Como estuvimos viendo, hay una memoria que es familiar, hay una memoria que es comunitaria, pero también es una memoria de la nación, del país. No se puede narrar la historia del país sin los pueblos originarios. Primero sería de una injusticia histórica, de una reproducción de racismo espantosa, y segundo, sería una ignorancia. O sea, no conoces la propia historia de tu país, no conoces la propia realidad cultural de tu país. O sea, si todos tomamos mate en el Uruguay, vamos a decir que no tenemos nada que ver con los pueblos originarios, que seamos descendientes de inmigrantes, no tomamos mate. Es una costumbre indígena. Entonces, ¿cuál es la relación que tengo con esa memoria y esa identidad?
¿Reconozco esa memoria y esa identidad en mi propia familia? Sí, no, lo sé, tengo que averiguarlo. ¿Cómo generamos orgullo por esas raíces, por esa herencia? ¿Cómo generamos organización comunitaria? Porque hay una parte del proceso identitario que es individual, que es la búsqueda que cada uno hace, y la relación que uno tiene con su familia, pero también hay una parte que es comunitaria, que es colectiva, porque así también funcionaban nuestros pueblos, ¿no? Eso es generar comunidad. Y una identidad cultural, cuando está viva, es porque tiene comunidad. ¿Cómo combatimos el racismo antiindígena de la sociedad dominante? ¿No? O sea, que existe. Hay gente que no le podés hablar de los pueblos originarios porque para ellos seguimos siendo la barbarie. O el clásico chiste de el Paturuzú o el Charaná. Bueno, sí, o sea, asociar lo indígena solamente con Paturuzú y Charaná. Conocen esos personajes, ¿no? Son indios de caricatura. O sea, lo indígena es una caricatura. No es algo real. No es algo que lo vive la gente. ¿Y cómo podemos aportar desde nuestros pequeños lugares a ese reconocimiento? A esa lucha. Bueno, yo ahora los invito a hacer un debate más general, más público. Ya muchos estuvieron interviniendo en base a estas preguntas, ¿no? No sé si quieren que se las mantenga o... ¿Qué piensan? Hay que hablar fuerte, así nos escuchamos. Primero la compañera y después los compañeros allá. Mi abuela, mi abuelo, el papá de ella, y lo que perdí es el apellido de mi bisabuela. Mi abuela era solo Ramos, que era española. Era una charrúa que era pareja de un español. Eso eran mis bisabuelos, por parte materna. Pero no sé, o sea, sé que era charrúa porque mi abuela me mostró fotos, pero después no. Parate. Después no sé el apellido de mi abuela. La compañera acá está hablando que ella sabe que tiene ascendencia indígena, que tiene esta raíz por su abuela, que al mismo tiempo su abuela tenía un solo apellido, su madre era charrúa, y curiosamente el apellido era un apellido español. Y eso es otra cosa que está bueno hablar. Si bien hay algunos apellidos indígenas en el Uruguay, mostramos el caso de Juan Chua, el apellido Chua, que incluso es originario de Villa Constitución. Chua. Después hay otros apellidos como Maturé, como Yasuiré. La mayoría de las personas indígenas tienen apellidos españoles y portugueses. ¿Eso por qué se da? Por varias. Primero, la costumbre del apellido no era una costumbre propia de los indígenas, es algo traído por los europeos. Segundo, cuando bautizaban a la gente, a menos que los bautizaran los jesuitas, que ahí agarraban el nombre indígena y lo volvían apellido, como por ejemplo Uchurusa, era María Micaela, le pusieron Uchurusa, se lo volvieron apellido. Laureano Tacoaé. Pero si eran bautizados, por ejemplo, en una iglesia cualquiera, le ponían el apellido castellano del padrino. Vaya uno a ver quién era el padrino, ¿no? Entonces ahí aparecen Ramírez, Fernández, Delgado, González, Díaz, ¿no? Y después una cuestión muy importante. Los apellidos, en la tradición española que se mantiene en Uruguay,
son transmitidos por línea paterna. La mayor parte de la herencia indígena es por vía materna. Entonces, todos esos nombres de mujeres se perdieron y quedaron nada más los nombres de los varones. A ver, por allá había unos compañeros. Por acá había unos compañeros atrás. Hasta que están dando aquel, me parece. Hola, ¿por qué no? No, ya, pero es la batería de eso. Ahí está. Está bien, ese porque está con el vivo. Tiene un micrófono, un solapero, por eso. Bueno, eso es muy importante la pregunta que hacen las compañeros. Eso es parte como de la relación cognitiva de la sociedad nacional con las raíces indígenas, porque todo el mundo habla de la gran charrúa, y cuando fuera la selección uruguaya, donde el gobierno nacional habla de la charrúa, incluso hay una bandera gigante que pone en el estadio centenario, que es un indio arriba de Brasil, ¿no? Capaz que alguno lo ha visto, pero después, fuera de fútbol, no tiene hablar de charrúa. Yo diría, eso habla de que tenemos una relación constructiva con nuestra identidad de ese es el conflicto. Exactamente es eso lo que dice el compañero. ¿Qué solución podemos plantear? Bueno, esa es una pregunta que yo se los dejo para ustedes. Yo tengo algunas respuestas, pero está bueno que cada uno busque. ¿Verdad? Bueno, justamente el compañero desea hacer mayor hincapié en la parte de la educación sobre el tema de la presencia y aporte de los pueblos originarios. Esa es una posible respuesta, sí. Es una posible respuesta de varias. Queríamos organizar una clase para los chiquitos, los alumnos de sexto, y encontramos con la barrera de que había muy poco insumo a nivel audiovisual, por ejemplo, sobre la temática charrúa. Y fue un gran problema que tuvimos. ¿Tá? De ahí igual surgió una idea de un proyecto futuro, de poder generar esto que está faltando. Pero para eso tenemos que nutrirnos nosotros, de conocimiento para poder generarlo después. Y para poder compartir y que se haga, ¿no? que sea de acceso a todos. Exactamente. O sea, hay muy poco material audiovisual, no porque no haya información, porque cada vez hay más investigación sobre el tema, pero inconscientemente hay como una cierta idea de que esto es algo que a la gente no le interesa. Sin embargo, es algo que a la gente le interesa, ¿no? Es algo que genera más interés de lo que en general se cree o se acepta. Y bueno, y todos nosotros somos posibles agentes de cambio. Todos nosotros. Por acá adelante alguien quería decir algo, si no vuelvo para atrás que me están levantando. A ver, el compañero y después la compañera de fondo. Yo creo que ha sido más sano, fuerte
Resulta que obviamente cuando nosotros, desde nuestros ancestros y todo lo demás, siempre pasa desde la etapa de los 6 años más o menos ahí, que es muy fácil cambiar, más fácil a los niños que a los adultos. Como vemos antes, los adolescentes y todo eso aprendían mucho mejor que ahora, obviamente, porque antes las cosas que se viralizaban con él, que sucedieran, a pesar de que sean buenas o malas, eran más visibles para los niños y todo eso. Y ahora las personas que ahora nos rodean, que ya son más adultos, esos conocimientos los siguen teniendo. Pero la gente ahora joven, que está pendiente de otras cosas, y lo toma como algo natural que no es mucho de su incumbencia. Y obviamente, si nos centramos más en las nuevas generaciones, que sean de menor cantidad de años, es más posible que lleguen todos esos hechos y que fomenten más la visibilidad de los indígenas que la gente de mayor edad. Porque a pesar de que ya tengan esos conocimientos, nunca aprendieron de chico las situaciones que pasaron ellos mismos. Exactamente. Por eso es importante, ¿no?, que estén ustedes acá, los chicos, viniendo acá, compartiendo con nosotros, aprendiendo, transmitiendo, ¿no? Porque capaz que no cargan con los prejuicios de otras generaciones, ¿no? O sea, esta idea como de pensar en los orígenes como algo salvaje, bárbaro, o algo que el Uruguay tuvo que superar necesariamente, ese también es otro discurso que hay, ¿no? No, esto, capaz que lo indígena es algo que hace rico al país, y es parte de la riqueza cultural y de nuestro patrimonio. Y capaz que esas piedras grabadas que hace unos años nadie le daba importancia, ustedes, las generaciones más importantes, dicen, esto es la riqueza de nuestro país y la riqueza de nuestro departamento. Bueno, y también compartir un poquito de esto de la descendencia que hablábamos, ¿no? Si cada uno investigáramos un poquito de dónde vienen nuestros apellidos, muchas veces, como trabajamos con tantos estudiantes, a veces digo, ese apellido, ¿de dónde viene? No tienen ni idea de dónde proviene y demás. Y bueno, también quería hacer un comentario, que a mí me llaman Irma, o que mi nombre es Irma, siempre me comentaron que mi bisabuela era de descendencia indígena, que venía del Perú, son todos de la zona de Villanueva, ya que venían del comentarles. Bueno, como dijimos, no sé si saben, la historia de Bella Unión fue fundado como un pueblo de indios en 1829, cuando se estaba creando el Uruguay independiente, con indígenas misioneros, después de la conquista de las misiones. Ellos llegaron a Bella Unión, crearon el pueblo, también tenían la esperanza de tener herramientas para cultivar la tierra. Sin embargo, las herramientas y semillas que les tenía que dar el gobierno nacional nunca llegaron, y lo cual terminó habiendo, ellos se terminan rebelando. Y la primera Bella Unión, que era un pueblo de indios, fue prendida a fuego, y el líder de esa rebelión, que era Agustín Comandillú, termina muriendo, es asesinado, cerca de la frontera entre Artigas y Salto, lo que hoy sería la frontera departamental de Artigas y Salto, ¿no? Pero hay esa historia de Bella Unión, de la primera Bella Unión, quedó en esa memoria, ¿no? Y justamente, por ejemplo, los dos lugares del Uruguay con mayor ascendencia indígena por estudios genéticos, el ADN mitocondrial, que por línea materna, son Bella Unión y Tacuarembó. No sé qué más había levantado por acá. La compañera y acá. Bueno, yo quería hablar en cuanto para proponer que se siga visibilizando todo esto, de no solo la educación, que es un punto fuerte para poder integrar a la sociedad nuevamente los conocimientos, sino también de llevar a cabo ciertas prácticas y de visibilizar eso.
yo creo que todos acá conocemos que cuando pensamos en Uruguay pensamos en el folclore, en las danzas típicas, y también estaría bueno integrar esa música típica, esas danzas típicas, esas prácticas antiguas que hacían nuestros ancestros charrúas para visibilizar mucho más y que no solo sea un boca a boca de cosas que se hacían antiguamente, sino demostrar que la tradición sigue viva. Por ejemplo, yo que sé, mostrar a los bebés a la luna. No sé, yo por ejemplo en mi familia hay un arco que pasa de generación en generación que perteneció a originarios no de acá, sino de más para acá de Brasil. Me parece que mantener vivas esas tradiciones que a veces tenemos como escondidas es bueno también. Sí, no, excelente. Es un poco lo que les quise mostrar sobre el cuerno. Siempre se dice, no, sí, los charrúas tocaban el cuerno, para recordar, no te diga nada. Bueno, hay que darle vida, ¿no? Y trajiste algo muy importante, la presentación de los niños a la luna, que acá en el norte es bastante común, pero en el sur del país no tanto, porque, bueno, hubo mayor presencia de migrantes europeos, y es una costumbre que viene de nuestros pueblos originarios. Bueno, buenas tardes. Primero que nada agradecerte por renovarnos la memoria, porque en mi caso particular, mis bisabuelos era Fernández, vinieron de Tacuarembó, se ubicaron en Atauquito y le dio el nombre al pueblo a Fernández, casado con una señora Machado, que yo la conocí con 90 años, ya cuando se había mudado a Salto. Conozco mucho de mis ancestros y mis antepasados por mis padres y por mis abuelos, y cosa que se ha perdido, que en el caso, por ejemplo, de mis hijos, lo saben a través de mis padres, que fueron los que le enseñaron mucho sobre mis ancestros. Pero es importante que eso no se pierda y que todos podamos saber nuestros orígenes y las descendencias a las que pertenecemos. Muchas gracias. Y bueno, es un poco esto también, habilitar como la palabra. Esto muchas veces la gente que trae estas historias familiares, bueno, tiene que haber espacios así para que pueda hablar. Por acá el compañero también. Sí, agradecerte también, ¿no? Hace años que te vemos por todos lados peleando por lo mismo, a veces acompañado por otros de la conacha, y a veces no es. Y bueno, está, eso habla de una resistencia de alguien que está poniendo su vida para hacer visible, ¿no?, nuestra historia. Hacer visible una identidad que de lo contrario no la podemos ver. Ahora, yo creo que importa muchísimo que cada uno de nosotros haga ese trabajo individual, la recuperación de las memorias familiares, de los saberes familiares. Hay mucho que aprender de lo que los pueblos originales sabían, los pueblos originarios, sabían de nuestra flora, de nuestra fauna, de los remedios que se pueden hacer, de prácticas que pueden mejorar nuestra vida sin grandes inversiones. Pero yo creo también que lo que hay que pelear fuerte es por lograr que se desarrollen políticas públicas que permitan justamente que la recuperación de la memoria no sea un trabajo individual, ni un trabajo que vaya sobre los hombros de algunos pocos que han identificado eso como una cuestión, un deber nacional, ¿no? Y en ese sentido yo te he escuchado hablar de los compromisos internacionales que ha firmado Uruguay, y me gustaría saber cómo van esas cuestiones de avance con lo que nuestros gobiernos deberían estar promoviendo y cuidando en cuanto a los pueblos originarios. Bueno, gracias por el reconocimiento.
años que venimos caminando. Sí, acá hay, o sea, no sé si ustedes saben que hoy en día existen derechos internacionales para los pueblos originarios, ¿no? Existe la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos originarios. Hay un tratado que está dentro de la OIT, que es el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. O sea, como parte de los derechos humanos en general, se han incluido los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Lo de la OIT comenzó por la OIT por el tema de la esclavitud. Porque, como ustedes, no sé si saben, pero en muchas zonas de nuestro continente, incluso en la propia historia del país, las personas indígenas han estado sometidas a formas de trabajo de mucha explotación, prácticamente esclavitud moderna, ¿no? Entonces, por eso el primer organismo fue la OIT. Ahora, digo porque la gente siempre pregunta qué tiene que ver la OIT con los indígenas, si la OIT es del trabajo. Bueno, tiene ese vínculo por el tema de la explotación laboral, que fue el primer organismo que se comprometió. Ahora, varias veces las Naciones Unidas le han hecho recomendaciones al Uruguay por el tema de que no tiene reconocimiento de sus pueblos originarios, ¿no? Casi todos los países del continente tienen o el Convenio 169 o tienen una ley nacional marco. Uruguay no tiene ninguno de los dos. No tiene ni el Convenio 169 ni una ley nacional marco, ¿no? Claro, no ha sido ratificado, o sea, no hay una implementación a nivel del sistema legal del país, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos a nivel de Guyana Francesa, que es una colonia, ¿no? Es una colonia formal, sigue siendo un país de ultramar, de un país europeo, ¿no? En términos legales, de reconocimiento legal, estoy hablando, ¿no? Y varias veces las Naciones Unidas le han hecho señalamientos al Estado de Uruguay. Por el momento, lo único que se ha empezado a cambiar es que a través de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República se abrió una mesa de trabajo con las comunidades que recién están empezando a abordar el tema. O sea, por el momento es eso. Y esto también decirlo, este señalamiento, las Naciones Unidas se lo ha hecho cuando ha gobernado el Frente Amplio, como también cuando ha gobernado la coalición multicolor. O sea, acá es una cuestión más transversal, es un problema más transversal, ¿no? Mira, yo mirando las preguntas ahí, ¿cómo ustedes hasta ahora han hecho la organización comunitaria indígena? Bueno, capaz que le damos al compañero que hacía este rato quería hablar. Bueno, en primer lugar, esto lo comenzó gente allá por la salida de la época de la dictadura, a finales de los 80. Mostrábamos un diario de la ciudad de Trinidad ya a finales de los 80, que bueno, lo primero era encontrarse, saber identificar, bueno, habemos gente que tenemos esta memoria, sentimos que hay un debe, bueno, vamos a encontrarnos. Y después, bueno, a lo largo del tiempo fueron surgiendo agrupaciones, el CONACHA concretamente surge en el 2005, justamente como un intento de que haya una voz en común frente al Estado y la sociedad dominante de varias comunidades. No todas las comunidades están en el CONACHA, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero, y todas las comunidades tienen distintos perfiles, ¿no? No hay tampoco una cosa como todo homogénea, de que, bueno, son todos descendientes indígenas, son todos iguales. O sea, por ejemplo, hay comunidades que se preocupan más el tema del rescate de la memoria, hay otras que tienen un perfil también más ambiental, por ejemplo, la cuestión de la relación con el monte, con los ecosistemas nativos, con esos saberes,
y bueno, también ahí hay un compromiso ambiental. Hay otras que, bueno, un enfoque de esto del reconocimiento de los derechos, ¿no? Hay distintos enfoques y también distintos territorios. O sea, obviamente hay varias comunidades en la zona metropolitana, porque la mayor parte de la población del país vive en la zona metropolitana, pero también hay gente en Rocha, en Maldonado, en Colonia, en Tacuarembó, en Paysandú, ¿no? O sea, es algo, en la mayoría de los departamentos hay por lo menos pequeños grupos. También hay muchos grupos, pero no necesariamente son grupos de miles de personas cada uno, pero sí que hacen que en la mayor parte de los departamentos del país haya algún tipo de grupo que está trabajando por el rescate de la memoria. Hay otros grupos que se enfocan, por ejemplo, en la tarea educativa, de hacer talleres con gurises de escuelas y liceos, ¿no? Hay otros que, bueno, están más pendientes del tema de la mercantilización del patrimonio, porque no sé si saben que muchas de las piezas indígenas que mostraban se venden en el mercado negro y se rematan, siendo incluso de forma ilegal. Porque muchas de esas piezas, para ser rematadas en remates públicos, tienen que ser primero, tienen que primero consultar a la Comisión de Patrimonio. Además, hace un par de años hubo un caso de un remate público acá en Salto que quería vender públicamente así vasijas de barro indígenas originales, no réplicas. Réplica no hay ningún problema. Cualquiera puede hacer una réplica, y si dice que es una réplica, bueno, puede venderlo. Pero una pieza original, sin un permiso del MEC, venderlo así como así en un remate público, eso es otra historia, ¿no? Entonces ahí también hay una vigilancia. O sea, hay muchos perfiles. Lo que sí, esta cuestión, que lo que nos unifica es la memoria de nuestros orígenes y la voluntad de revitalizar una cultura. Bueno, ya no me acuerdo bien. No, quería retomar lo que al principio mencionaba. Salvo ciertas peculiaridades, la población afrodescendiente sufrió exactamente la misma historia, porque es parte del blanqueamiento que se intentó llevar a cabo y que con muchísimo éxito en algunos aspectos se logró. Esto que hablábamos el borrar los datos demográficos, inculcar en la gente. Es un sistema, es un plan que se llevó a cabo y que tuvo muchísimas patas. Estuvo en la educación, estuvo en la institucionalidad, estuvo en todos lados. Entonces, reafirmo lo que decíamos hoy, que la lucha afroindígena es también las respuestas que esos pueblos en esas épocas tuvieron, como los rancheríos, donde la población se fue mestizando también, fueron soluciones que surgieron en conjunto entre pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces, hoy más que nunca tenemos que insistir, y vuelvo a reiterar la invitación para todas las instituciones las organizaciones que quieran sumarse, informarse acerca del trabajo que hacemos en el Consejo, o proponer en el Consejo Consultivo. Están abiertas las puertas, de vuelta, ahí está el QR, el que quiera pasar y sacarle una fotito, porque es fundamental que entre todos, y me refiero también al que puede rastrear su linaje europeo hasta, no sé, 12 generaciones, también es importante que se integre a la discusión sabiendo desde dónde lo dice, ¿no? Porque muchas veces pasa este racismo que la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Estamos intentando dar vuelta a eso, pero la historia está contada por quien inventó el racismo,
quien inventó la raza, que las razas no existen, no, es una construcción. ¿Tá? Hoy estamos en esa tarea de poder deconstruir todo lo que nos enseñaron. Mis abuelos, en la generación de mis abuelos, estudió con libros que eran racistas deliberadamente y que estaban al servicio de oprimir a estas poblaciones, ¿no? Y que siempre era en beneficio de algunas élites, de algunas familias, de algunas empresas y de algunas organizaciones que están vivas hoy, como es el Estado que se ha beneficiado históricamente de la explotación de estas poblaciones, ¿no? Y que no ha tomado casi acciones reparatorias. Hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos, las universidades tenían esclavos, ¿no? No contrataban servicio doméstico, tenían esclavos. Y hoy día hay políticas de reparación, por ejemplo, haciendo que descendientes de esas personas esclavizadas hoy puedan acceder a una educación universitaria que de otra manera no hubieran podido. Y esa es una tarea que todos nos debemos. Todos tenemos que opinar, todos tenemos que pujar para que de una buena vez se empiece a dar vuelta a esta historia contada desde la supremacía, ¿no? Muchas gracias. No, y decir con respecto a lo que dice el compañero, por ejemplo, de los rancheríos, la regional universitaria del Este, el CURE, de la zona de Rocha, está haciendo como toda una serie de investigación de los rancheríos de campaña en la zona de Rocha, que es donde ellos se encargan, porque hay muchos de esos rancheríos que eran pueblos afroindígenas, de gente que después de las campañas de persecución contra los pueblos originarios y también después de la abolición de la esclavitud, bueno, no tenían mucho dónde ir y empezaron a armar rancheríos de paja y barro, y esos rancheríos que a veces dicen el pueblo de no sé dónde, eran pueblos afroindígenas, completamente la gente era o indígena o afro. Y después, que en el siglo... De la mujer también, porque estaban trabajando en las zafras o en las guerras, eran los hombres, ¿no? También hay un montón de interseccionalidades que... Y también lo otro, desplazamientos y despojos más recientes, porque muchos de esos pueblos desaparecieron en el siglo XX. Pueblos enteros de 100, 200 personas que desaparecieron y que hoy en día, bueno, quedan los descendientes viviendo o en capitales departamentales o en Montevideo. Pero digo, esos también son otros despojos que no se habla mucho, pero de poblados de la campaña que han desaparecido. La gente se ha ido. Desde del tema originario, ¿no? Los indígenas luchan por la tierra. O sea, hace un tiempo que nosotros trabajamos desde la parte de afrodescendencia y bueno, y consideramos que la población afrodescendiente a través de su lucha ha dado posibilidades a otros colectivos, ¿verdad? Ahora, creo que en el accionar de las políticas públicas o de políticas afirmativas, la diferencia ha sido esa, ¿no? De que el pueblo indígena sigue luchando por que le devuelvan las tierras. Bueno, lo que voy a decir es que ese ha sido el tema más urticante de rechazo, de reconocimiento de políticas legales a los pueblos originarios, pero no solo es el tema más urticante en Uruguay, es el tema más urticante en toda América Latina. O sea, ese conflicto va desde México hasta la Patagonia. O sea, es un conflicto, o sea, también, obviamente Uruguay tiene su particularidad, pero es un conflicto continental que también no es que no se pueda solucionar, porque la gente, o sea, no es que hay reclamos locos de nada de eso.
Y lo que se reclama muchas veces es esto, que existan instancias de diálogo. Lo que pasa es que muchas veces es que por el argumento de que, no, porque estos quieren tierra, no sé qué, no sé cuánto, te cierran todas las puertas y ni siquiera se puede construir nada. Entonces, si ya frenamos de entrada, no sabés qué tipo de construcción se puede dar. Pero bueno, es un debate bien complejo. Por acá en el fondo estaban levantando las manos hace un rato. Sí, es un poco. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer a la organización que salió este evento. Gracias Martín por venir, la verdad, para nosotros que venimos acá del Liceo 2 de Cerro, con los mismos profesores, como dice de 90 años, tercer año de liceo. Y nada, el tema de esto yo quería simplemente decir que los temas estos se trabajan en las aulas, no nos quedemos con la idea de que hay una sola historia, que es la historia oficial, en realidad hay historias en plural que son muy críticas, historias de trabajo, historias diversas, y ojalá que esas historias también podamos desenfocarlas en presentes más plurilingüísticos, pluriétnicos, ¿no? Pluriculturales, que al Uruguay le cuesta mucho reconocerse como un país diverso, de todo punto de vista. Es como que tenemos que ser muy socráticos, no todos parecidos, y en realidad es mucho más interesante, me parece más rico, patrimonial, cultural, étnicamente, si abrimos los ojos y nos damos cuenta que con quienes vivimos en realidad somos muy diferentes, y no somos tan distintos al resto de los países de América Latina. Y hay gente que conozco que son profes de filosofía, profes de literatura, profes de inglés, profes de historia, maestras de primaria, que trabajamos a diario para que no nos quede esa idea de que acá en Uruguay hay indios de ojos celestes como también. Bueno, muchas gracias. Sí, sabemos que hay gente que trabaja. Igual decir también que dentro de la gente que se reconoce indígena, hay gente que sí tiene los rasgos bien marcados y hay gente más mestizada, ¿no? Pero no por tener mestizaje y también rasgos un poco más europeos, olvidó su identidad o olvidó su memoria, ¿no? Entonces eso también es importante porque ustedes, por ejemplo, ustedes van a ver que va a haber gente así, pelo negro, piel oscura, los rasgos más estereotípicos, pero también gente ya más blanqueada, más de rasgos que capaz que pueden pasar como un criollo más, o incluso gente blanca, pero que sabe que su abuela o su bisabuela era indígena y esa gente ha decidido levantarles la memoria de esa bisabuela, ¿no? Entonces, eso también es como una enseñanza de ojo con no clasificar a veces tan fácilmente a la gente que son indios, que son blancos, que son negros. La construcción de la identidad es más compleja que la cara que tiene la gente, ¿no? Y está bueno empezar a pensar las identidades culturales así, las identidades étnicas así, ¿no? Capaz que, no sé si están muy cansados, capaz que hacemos un par de preguntas más y vamos redondeando. Sabes que hablando del tema afro, hará un mes que pude conocer a doña Bernarda, que tiene más de 100 años, y es bisnieta, o más tataranieta de uno de los lanceros que fueron con Artigas al Paraguay. Ellos tienen el San Baltasar que llevaron cuando fueron con Artigas, lo tiene ella en la casa, lo puede tocar. Y sabés que yo conozco muchos afrodescendientes de acá de Salto, gracias a Dios tengo hasta mi cuñada que es afrodescendiente, y siempre re bien, pero a nosotros nos falta esa pureza que vi en esa señora y en la familia, como que tenían más la raíz, más, porque no es lo mismo ir a África y conocer a una persona que es de África, pero esa gente que conserva las raíces de que sufrieron la esclavitud, que sus anteriores, una pureza impresionante. Y también pasó con guaraníes, que hace poquito Juan Carlos Palacio trajo unos docentes de la aldea Pindó de San Cosme de Damián y tuvieron una visita conmigo y recorrieron varias escuelas acá de
de Salto, y también esa pureza que tiene esa gente. Yo creo que está bueno que para empezar a hacer todo el movimiento, yo creo que habría que contactar eso y aprender mucho, ¿no? Porque cómo ponen los nombres, la religión, cómo tienen esa señora afro, que un amor, una señora impresionante, en Asunción vive. Y bueno, yo creo que vos ya lo habrá hecho, pero esas raíces de los aborígenes, verlo puro, yo creo que lo más. Los inocentes. La docente que vino de los guaraníes era como que tenía un imán en la escuela. Los chicos se le acercaban y porque ella irradiaba pureza, irradiaba tranquilidad, y está acostumbrada a trabajar con niños que van descalzos a la escuela y van con mucha necesidad. Así que bueno, muy buena la charla. Llegué tarde porque tuve un problema en casa ahí que tuve con papá ahí, pero bueno, de salud. Pero llegué y me encantó. Porque siempre que hago algo con afrodescendiente, porque yo hago cosas de historia y eso, de atrevido, pero lo hago, siempre salta, me llama, por ejemplo, una señora de Buenos Aires y me dice, yo soy afrodescendiente, quiero participar, y la pongo con Caula, con Padrón Fabre a charlar juntos, y me sale con cada cosa que le tengo que sacar el volumen de cosas porque sale igual. Y ahora estoy conociendo gente que realmente me gustó conocerlo a todos. Gracias. Yo tengo una página que hago con historiadores. El salto para vos, venimos más de parte de pero eso que Como afroindígena. Como mucho guaraní. Como afroindígena, Por los ejemplo, afro. vos nombraste a Luisa Tiraparé. Luisa Tiraparé estaba en Bella Unión, pasando hambre, pasando, eso lo cuenta. Yo todo lo que hablo, lo hablo porque lo escucho de historiadores. Yo no soy historiador, pero me gusta escucharlo. Así como escuché toda la charla, ya me grabé todo lo que escuché el libro. Pero ¿qué pasa? Luis, hay un historiador, Sebastián Vallejo, que estuvo también en Meseta el otro día conmigo en un evento que hice, que él hablaba de Bella Unión, que pasaron mal. Esos son los guaraníes que había traído Rivera y los dejó en Bella Unión. Pero ¿qué pasa? También algunos vinieron hasta Sarandí el Xí, con Luisa Tiraparé, estuvieron a orillas del río Xí, formaron un campamento, pasaron muy mal, pasaron hambre, pasaron todo. Bueno, son historias de lucha de toda esa gente que se fueron. Hay también contaba el otro día Nelson Caula en el último evento que hice. Claro, ahí está. Contaba que después que pasó todo lo de allá de Saxipuedes, iban disparando por el río, nadando, disparando, cruzando el río Uruguay y lo mataban ahí a tiro. Y son cosas que yo qué sé. Ahí también en Bella Unión había muchos guaraníes en su momento que fueron, claro, en Belén estaba Mandisubí, que fue una. Y hace poco en Belén encontraron una cruz jesuita, la encontraron arando. Va a salir seguramente en alguna publicidad porque ya se lo entregaron al MEC. Y bueno, y también está en la zona de Bella Unión, está la zona del Paso de Higos, que hay un muchacho que está escribiendo un libro, que desde el Paso de Higos fue donde dispararon los guaraníes porque habían sido acorralados y bueno, cruzaron el río Uruguay. Son lugares muy históricos, muy lindos, y está bueno. Yo aprendí mucho hoy y siempre escucho. Perdón por... No, muchas gracias y gracias por la interacción ahí, muy rico. Decir que en realidad el origen del poblado Salto es que Salto era una posta entre la ruta entre Buenos Aires y Montevideo con las Misiones. La ruta era el río Uruguay, era mucho más fácil ir en canoa y en barco que a pata o a caballo, y claro, y como tenían que bajar porque estaba en Salto, entonces se empezó a formar un pueblo, claro, la gente bajaba de las canoas, y ahí, listo, uno que te arregla las canoas, uno que te vende esto, que te vende lo otro, y se fue armando el pueblo. Y el pueblo era medio rejunte de gente
Después sí, vino un corregidor y dijo, no, acá están las cuadras, la iglesia, y esto que lo otro. Pero en realidad, Salto es una posta, originalmente. Un origen muy popular, de la gente espontáneamente. No hubo nadie que lo planificara, fue un origen espontáneo de la gente. Lo otro que decir es, bueno, podemos seguir hablando mucho rato, también de la propia historia de la zona, pero bueno, yo me quedo un poco con esta consigna final. Me faltaron muchas cosas, ¿no? No hablé de Luisa Telaparé, bueno, no hablé de muchas historias, no entré mucho en la historia de Salsipuedes y la campaña de Salsipuedes, eso también es como para todo otro capítulo. O la campaña del general Pacheco, que fue acá en la zona de Belén, ¿no? Que fue una de las campañas también principales contra los charrúas y minuanes. Pero bueno, decidí como, bueno, para hablar de la gente del hoy. Entonces, simplemente agradecerles a todos ustedes que se han quedado hasta ahora. Y bueno, simplemente dejarles esa frase, es con Charrúa y Genoa, es bajo Udimar, levantémonos por la liberación. Muchas gracias.